La selección chilena sufrió dos bajas tremendas para estos duelos de las eliminatorias ante Argentina y Bolivia. Pero citó a dos jugadores de emergencia en reemplazo de estas dos bajas. Uno de ellos es una gran noticia. Vamos con el video. Bueno mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video con Tony Gol TV. Y bueno, hay noticias, malas noticias por una parte y quizás una buena noticia o buena noticia para Universidad de Chile por otra parte. La selección chilena ya viene trabajando para los duelos ante Argentina y ante Bolivia y lamentablemente en los últimos días, las últimas semanas se estaba hablando de las dos bajas que podría sufrir Ricardo Gareca y se confirmó. Primero, Paulo Díaz, que fue baja en el último partido de River Plate por una sinovitis en su rodilla izquierda. Sin embargo, Ricardo Gareca mantuvo la convocatoria de Paulo Díaz para ver si podía evolucionar, si podía seguir en estas eliminatorias para los duelos ante Argentina, que era un duelo importantísimo porque Paulo Díaz también conoce el fútbol argentino. Sin embargo, no pudo ser posible y Ricardo Gareca, la selección chilena, tomó medidas y los desconvocó, lo dejó liberado. Por otro lado, la durísima baja que también sufre en el medio del campo se trata de Luciano Cabral, que también lo estuvimos hablando hace unos días, que podría ser baja por una lesión que venía arrastrando en el último partido con Independiente, ya que Cabral sufrió una distensión en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha y ya se encuentra haciendo reposo deportivo. Era importante que Luciano Cabral tenga el reposo deportivo para que se pueda recuperar de esa lesión, por lo tanto era casi difícil de que pueda estar para los duelos en estas eliminatorias. La de Paulo Díaz es una baja dura, aunque muchos digan que es una baja que no va a afectar a la zona defensiva porque está Sierra Alta, está Kusevich, está Maripán, pero no olvidemos que Ricardo Gareca se olvidó de citar a Iván Román. Me parece que si Paulo Díaz no estaba en esta convocatoria, está Igor Lichnowsky, que por cierto yo creo que lo citó porque sabía que Paulo Díaz iba a ser desconvocado o iban a evaluar su evolución con respecto a esta lesión, porque ya sabían que venía lesionado. Está Igor Lichnowsky, pero Igor Lichnowsky no juega hace más de 10 meses. Viene de una lesión tremenda, grave. Por lo tanto, no creo que debería ser opción para estos duelos ante Argentina y Bolivia. Y estaba la opción de llamar a Iván Román, que en mi opinión se merecía totalmente la convocatoria para la selección chilena y se merecía una oportunidad. Pero Ricardo Gareca no arriesga, mantiene su firme estructura o su firme decisión de mantener a los jugadores que son experimentados, los que ha probado, y Gareca lo mantiene firme en ese sentido. Bien, así que Luciano Cabral y Paulo Díaz son bajas confirmadas para estos duelos. Ahora acá hay dos llamados de emergencia, dos llamados que en mi opinión uno sí tiene mérito, uno sí tiene gran mérito, el otro quizás está siendo cuestionado en Universidad de Chile. Y bueno, son dos jugadores de Universidad de Chile. La verdad que en esta convocatoria Universidad de Chile ha tomado protagonismo en esta nómina con varios jugadores. Por ejemplo, con Gabriel Castellón, Maximiliano Guerrero, Fabián Ormazábal, Aranguis, que también está con un problema físico que quizás no pudiese estar al 100% para estos duelos, Javier Altamirano y Nicolás Fernández. En definitiva, 6 jugadores en la nómina, pero ahora se suman 2 nuevos convocados. El primero de ellos, convocado de emergencia, es Lucas Asadi, de Universidad de Chile. El mediocampista ofensivo es convocado de emergencia en reemplazo de Luciano Cabral. ¿Vale? En reemplazo de Luciano Cabral. ¿Qué les parece esta convocatoria de Lucas Asadi? Se merece la convocatoria, está bien que lo haya convocado, ha tenido en otras ocasiones una nómina con la selección, sin embargo no ha podido debutar con Ricardo Gareca oficialmente, si no me equivoco, porque lo vimos en el partido contra Panamá, en el partido amistoso. Lo hizo bien, tuvo buenas conducciones en cuanto a los contragolpes en ese partido, pero para estos partidos ante Argentina y ante Bolivia, Lucas Asadi, ¿creen ustedes que va a ser utilizado por Ricardo Gareca? ¿Creen que Lucas Asadi pueda tener oportunidad?
yo lo veo difícil, yo lo veo muy difícil, porque si no llamó a un jugador de más peso, y con esto no quiero decir que Lucas Asadi esté mal convocado, sino que, por ejemplo, hubiese citado a Carlos Palacios, que era el jugador idóneo para reemplazar a Luciano Cabral en esa posición. Me parece bien porque es un jugador joven, está tomando experiencia en la selección chilena, así que por ese motivo, porque va tomando experiencia en la selección, está bien. Pero no sé si vaya a ser utilizado. Si lo utiliza sería grandioso para que haya caras nuevas en la selección. No sé si está en un buen nivel actualmente para ser convocado. Recientemente anotó un gol ante O'Higgins en el último partido del campeonato nacional. Pero bueno, se los dejo a crítica a ustedes, a opinión de ustedes. ¿Qué les parece el convocado de emergencia Lucas Asadi? Bien, ahora vamos con el otro jugador de Universidad de Chile también. ¿Quién es? Es un jugador que está siendo utilizado habitualmente ya en la zona izquierda de Universidad de Chile. Está teniendo mucho protagonismo por esa banda y se ha acostumbrado, se ha adaptado muy bien en esa posición. Y estamos hablando de Matías El Tucu Sepúlveda, el jugador de Universidad de Chile, que la verdad, este jugador sí se merece la convocatoria. Antes de que saliera la nómina estábamos hablando de este jugador del Tucu Sepúlveda, y era un jugador que sí se merecía la convocatoria por los méritos que había hecho en Universidad de Chile y por sus buenas actuaciones que ha tenido en su zona izquierda. Es un jugador que juega como mediocampista, pero se logró adaptar. Gustavo Álvarez lo logró adaptar en la posición de lateral izquierdo o carrilero izquierdo, con conocimiento de mediocampista. Por lo tanto, se ha adaptado bien en lateral izquierdo o de carrilero izquierdo, y además juega como mediocampista. En la selección yo creo que va a ser utilizado como lateral izquierdo o como volante de salida por la banda izquierda. Eso no significa que no pueda ser utilizado en el medio del campo. Puede ser una opción. Al tener el conocimiento, al tener la base de jugar como mediocampista y además haberse adaptado en el lateral izquierdo, es una muy buena inclusión a la selección chilena. Que un jugador tenga esa polivalencia, tenga esa posibilidad de jugar en distintas posiciones, me parece muy pero muy bien. Así que en este sentido, la selección chilena llamó a un jugador que sí se merecía la convocatoria antes de que saliera la nómina. Así que, gente, ¿qué opinan del Matías Sepúlveda? Mi opinión, está muy bien convocado, es un jugador que ha tenido mucho protagonismo, está demostrando un buen fútbol. Tiene buena salida del balón con los pies, buena conducción, buenos pases. Por lo tanto, en ese sentido podemos decir que tiene un buen juego colectivo por la banda izquierda. Me gustaría saber su opinión de estos dos llamados. Lucas Asadi y Matías Sepúlveda en reemplazo de Paulo Díaz junto a Luciano Cabral. ¿Hubieran preferido que llame a Iván Román, por ejemplo? A mí me hubiera gustado ver a Iván Román en esta convocatoria. Pero bueno, decisiones de Ricardo Gareca que no dejan de sorprender. Ahora, con esto, Universidad de Chile ya suma en total 8 jugadores en la nómina para las eliminatorias. 8 jugadores, toma un total protagonismo en esta nómina. Total protagonismo de Universidad de Chile, y eso demuestra que Universidad de Chile estaba teniendo un buen papel en Copa Libertadores. Sabemos que no tuvo la clasificación, pero eso no deja de tapar el buen campeonato que hizo en la Copa Libertadores, a pesar de su eliminación y quedar en la Copa Sudamericana. Pero demuestra que en el campeonato nacional hay jugadores que sí, en Universidad de Chile sí deberían estar en la selección chilena, y hay varios jugadores que se lo merecen. Quizás Nicolás Fernández quizás no es uno de los jugadores que debería estar en la selección. Aránguiz sí se merece por su fútbol, por lo que ha demostrado, pero por el tema físico le pasa la cuenta a Aránguiz. Bien, pero en definitiva, 8 jugadores. ¿Qué opinan ustedes de estos convocados de emergencia, de las salidas de Cabral, de la salida de Paulo Díaz? No olviden dejar su like a este pequeño video, a esta pequeña información. Y bueno, nos veremos en un próximo video y no olvides suscribirte. Adiós.